Hola, mi nombre es Emily Paola Rivas. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les voy a hablar sobre el periodismo literario, pero antes hablaremos sobre el periodismo y la literatura. El periodismo es una labor profesional que se centra en la recopilación, síntesis, procesamiento y difusión de datos actuales a través de los medios masivos de comunicación. Para cumplir con su misión, un reportero o comunicador debe acudir a fuentes confiables o apoyarse en su propio conocimiento. También brinda la oportunidad de reflexionar o expresar una opinión sobre ciertos temas para que el público pueda defender sus derechos en la sociedad. En este sentido, el manejo periodístico de la información siempre ha estado asociado a una importante responsabilidad. Literatura. La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. El autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia, ya sea real o ficticia, de manera no convencional. La literatura es parte de la expresión cultural de un periodo, región, país, idioma, contexto en particular, o puede referirse a un grupo de obras sobre un tema o campo en particular. Ahora bien, el periodismo literario requiere que el periodista sea fiel a la realidad, porque adentrándose en ella se puede obtener un estilo literario tan vivo y profundo como una narrativa rica que, a pesar de jugar con las palabras, no permite desviarse de la realidad. El periodismo literario no inventa la realidad, sino que la hace más real, aboliendo las convenciones de la información. Naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas del periodismo literario. Desde sus orígenes, la literatura siempre alimentó al periodismo, puesto que las noticias constituían un pequeño centro de la información que ofrecían los periódicos. Tanto el periodismo como la literatura comparten aspectos en común. Se ha rescatado a la fantasía como elemento principal de la literatura, comprobando de esta manera lo expresado por Martín Vivaldi. El literato, el artista creador, puede deformar la realidad exagerándola. El lector puede pasar de la realidad a la fantasía, yéndose más allá o quedándose más acá del mundo circundante. En cuanto a la creación periodística, se establece como regla general que lo que mueve a la sociedad de hoy es la necesidad de transmitir un conocimiento integral, formativo y a veces de entretenimiento. La diferencia entre un oficio y otro es que mientras los reporteros trabajan en función de la inmediatez del día a día, pues sus trabajos no deben perder vigencia y deben ser actuales, los literatos pueden dedicar todo el tiempo que necesiten a sus obras, desde meses hasta años. Máximos exponentes del periodismo literario. Truman Capote, con su libro A Sangre Fría, en 1966, marca el inicio del nuevo periodismo. Tom Wolfe. El nuevo periodismo, así se puede identificar un artículo escrito por quien hoy es considerado el padre del periodismo narrativo en la actualidad. Entre ellos, el autor analiza profundamente este fenómeno literario. Rodolfo Walsh, Operación Masacre, así tituló el autor a este largo reportaje que se lee como una novela. En su investigación, Walsh revela la operación clandestina que llevó a cabo la dictadura cívico-militar argentina para eliminar a un grupo de opositores al régimen en 1956. Guy Talese escribió La mujer de tu prójimo, una obra polémica que revela el cambio en las costumbres sexuales de los estadounidenses. Norman Mailer, con la canción del verdugo ganó el premio Pulitzer en 1980. Su obra cuenta la historia de un sujeto condenado a muerte por 2 asesinatos. Hunter Thompson, Los ángeles del infierno y Miedo y asco en Las Vegas, 2 obras de este autor que, si bien son consideradas obras de periodismo narrativo, a través del cual el propio reportero se convierte en el centro de las historias. ¿Cómo hacer periodismo literario? Selección del caso. Se debe encontrar la información que necesita ser ampliada. Investigación. Además de documentar el tema, el reportero debe entrevistar a todas las posibles fuentes y encontrará cartas de recomendaciones oficiales y no oficiales, y utilizará la observación como método de investigación. Ordenamiento y jerarquización.
de la información. El autor tiene que confrontar los datos generados por la investigación, analizará los datos obtenidos por las fuentes, descartará datos falsos y definirá la estructura de su obra. Redacción. En esta etapa, el autor inicia a escribir su texto, activando su imaginación. Revisión. Todo trabajo periodístico deberá pasar por un proceso de revisión, ya sea por parte del mismo redactor o por parte de algún colaborador. Trayectoria histórica del periodismo literario. El origen del periodismo literario se remonta a la década de los 60 en Estados Unidos. Su principal impulsor fue Tom Wolfe, quien apostó por transformar los escuetos, superficiales y breves textos periodísticos de la época en crónicas llenas de detalles, con historias reales, ficcionadas y en la que el papel del redactor era fundamental al aportar su punto de vista de unos hechos que había vivido en primera persona. Desde entonces, el periodismo literario ha evolucionado para adaptarse a los nuevos formatos y medios marcados por la irrupción de Internet y sobre todo para poder conectar y despertar el interés del lector. El nuevo periodismo busca romper con la estructura estricta y clásica del periodismo marcada por las 5W y la pirámide invertida. No se centra únicamente en la noticia, sino que profundiza en ella, la analiza desde varios puntos de vista, busca sus matices, los detalles y las microhistorias. Géneros de opinión, escritos e icónicos. El periodismo de opinión es un género periodístico caracterizado por la interpretación y el razonamiento de los periodistas sobre hechos, situaciones o personajes. El periodismo literario se presenta de forma interpretativa, adoptando la estructura de reportajes, entrevistas, crónicas y críticas. También se adapta al periodismo de opinión y a sus subgéneros, entre los cuales se destacan artículos, editoriales, columnas, manchetas y caricaturas. Artículo de opinión. Según Vivaldi, el estilo del artículo es el estilo del articulista, salvo las limitaciones impuestas por la moral, el derecho y la sociedad en que vive. Editorial. Es un artículo no firmado que expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un determinado asunto. Columna. Una columna periodística es un informe que se presenta en medios impresos. Se presenta en las páginas mediáticas centrales como periódicos impresos y actualmente en periódicos en línea. Mancheta. Se trata de una frase a través de la cual los editores del medio impreso reflejan su punto de vista sobre un tema de actualidad, que además es de interés colectivo. Generalmente en esa frase se imprime cierta ironía o humor negro. Caricatura. La caricatura es un retrato que exagera y distorsiona los aspectos físicos de una persona con un objetivo humorístico, captando así la atención del lector. El periodismo es una actividad profesional que comprende adquirir, procesar, interpretar y difundir información a través de los medios masivos de comunicación. De la misma manera, la literatura es el arte de la expresión verbal. La primera es ciencia y la segunda es arte, pero ambas tienen un fin común: comunicarse con el receptor de la información. Muchas gracias por su atención.